Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Es una bendición estar aquí y poder aprender de la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios hable a nuestras vidas, nuestros corazones, y esta palabra no regrese vacía, sino que produzca el fruto para lo cual es enviada y haga lo que Dios quiera. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, queremos alabarte y darte las gracias en esta noche por este inicio del precongreso, Padre, y por lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Como decía mi hermana, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Padre, esta noche queremos suplicarte, pedirte que seas tú obrando en nuestros corazones, almas, mentes y espíritus, y que tu palabra en nosotros no regrese vacía, que al contrario, sea un alimento adecuado como lo es siempre tu palabra y que llegue a lo más profundo de nuestro ser, para que podamos vivir esa vida de abundancia que tú has prometido. Te damos las gracias por este inicio de este congreso, Señor, y te suplicamos que tú nos dirijas en todo lo que falta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hablando del lema de este congreso, ¿verdad? Paz en medio de las tormentas. Tormentas a todos nos van a venir en la vida. No importa dónde vivas, el continente, que tengas dinero o no tengas dinero, que seas joven, que seas niño, que seas adulto. No importa cuántos títulos tienes o cuántos idiomas sabes, las tormentas nos llegan a todos en este mundo. Y en esta noche vamos a empezar a desarrollar la paz en medio de las tormentas. Una de las cosas que vemos precisamente con Jesús en Marcos 4, 37 al 41, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El hecho de que caminemos con Jesús no significa que no va a haber tormentas. Y eso es bien importante que lo manejemos en la mente, en el corazón y en las circunstancias que nos acontecen. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues precisamente Jesús, que a él los elementos de la tierra y lo que sea le obedecen. En medio de una tormenta, cualquiera que sea su naturaleza, podemos experimentar algunas emociones, que es todo lo que vamos a estar hablando precisamente, que muchas veces desconocemos cómo administrarlas, cómo equilibrarlas, de dónde vienen y las manejamos de manera equivocada. Esto puede producir precisamente que la tormenta empeore. Y hay tormentas de diario en casa, con los hijos, con el esposo, con la esposa, en los trabajos, en el tráfico, pequeñas o grandes. Pero como resultado de no saber manejar las emociones, podemos hacer de un vaso de agua o de un poquito de arena una tormenta. A veces una tormenta en el hogar surge de una pequeña situación, de una emoción mal manejada. Entonces Jesús, quien es perfecto, nos dio ejemplo cómo enfrentar los momentos de crisis con tranquilidad, con equilibrio, con paz y con calma. Él nos dio precisamente la clave. Nos enseñó que tener fe es la clave.
Muchos decimos conocer qué es la fe, porque no sabemos el versículo de memoria, pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Entonces, hoy vamos a conocer cómo tener paz en medio de las tormentas, sabiendo administrar nuestras emociones, gestionarlas y saber de dónde vienen. Porque hoy está en boga mucho esto en las redes sociales y cada quien lo está diciendo a su manera. Y no estamos en contra de la psicología porque Dios permite que la ciencia avance, pero estamos en contra de algunas corrientes de la psicología que no toman en cuenta a Dios y lo descartan. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, no todo lo que oímos en las redes sociales es cierto, aunque sea una persona preparada científicamente, porque Dios está encima de toda ciencia. Y a veces no sabemos cómo administrar lo que Dios nos ha dado. Así que hoy está en boga lo de las emociones, pero como dirían algunos, eso es más viejo que Adán en el día de la suegra. Eso es viejísimo, no es de ahora. Entonces, la salud emocional y la madurez espiritual son inseparables. No es posible ser espiritualmente maduro mientras se sigue siendo emocionalmente inmaduro. Esto no está divorciado, va unido. Nos corresponde entonces a cada uno de nosotros madurar, crecer, desarrollarnos de una manera adecuada. Y debemos hacerlo comenzando en nosotros, a través de manejar correctamente las emociones que Dios nos puso. A veces llegamos a la manera adulta cronológicamente, pero emocionalmente parecemos niños o adolescentes cuando estamos manejando las situaciones de la vida. Entonces, es importante gestionar, que es organizarme y hacer que funcione bien algo, en este caso de mis emociones. Vamos a aprender a tener equilibrio, que es sensatez, estabilidad, armonía y prudencia, y la responsabilidad sobre nuestras emociones. Es la persona que pone cuidado y atención a lo que hace o dice. Todo lo que vamos a estudiar esta noche y mañana corresponde para cada uno de nosotros. Hagámonos un análisis, preguntémonos cómo estoy yo en ese tema, no estemos pensando en mi compañero de trabajo, no pensemos en mi jefe, en el esposo, en los hijos, en la mamá, en el papá, en el pastor. Debo pensar en mí, porque esto es precisamente para crecer. Miren, como hijos de Dios, déjenme hacerles aquí un intermedio. Como hijos de Dios, nosotros vivimos en una batalla espiritual. A veces lo hemos olvidado. Nosotros estamos en un buque de guerra, donde cada uno tiene una posición que Dios le ha otorgado. No estamos en un crucero de vacaciones, donde usted se desordena, come lo que quiere, se levanta a la hora que quiere. No, estamos en un buque de guerra, porque la batalla espiritual está presente todos los días. Entonces, cuando venimos a la iglesia y oímos una prédica o a un congreso, venimos para informarnos cómo manejar la calidad de la responsabilidad que tengo en ese buque de guerra, como por poner un ejemplo. Entonces es importante que nos llevemos de aquí lo que podemos realmente mejorar, cambiar o dejar que seamos transformados por la palabra de Dios. El doctor Don Colbert, un médico certificado en medicina de familia y antienvejecimiento, con una experiencia de más de 25 años en Orlando, Florida, y más recientemente en Dallas. En su libro, Emociones que Matan, se lo recomiendo. Vale la pena este libro de principio a fin, Emociones que Matan. Este hombre nos dice
Para traer un puntito de los que él habla, la ira reprimida puede causar dolores de cabeza, migrañas, dolor crónico de espalda, problemas de articulación temporomaxilar y fibromialgia. Solo la ira reprimida. Y él habla ahí de la falta de perdón, de todo ese tipo de cosas, como médico a la luz de la Biblia. Por eso es importante que conozcamos el origen de las emociones. Dios es el creador del hombre y desde Génesis puso emociones en el ser humano. Son creación de Él. No es que ahora lo están descubriendo, no, ya estaban puestas en Génesis. Y ya vamos a ir puntualmente por algunas de ellas. Y realmente son un regalo de Dios, porque sería triste que no pudiéramos experimentar alegría, enojo, desagrado, y todas estas cosas son importantes para nuestra vida. Dios mismo nos muestra que tiene emociones. Las de Él, por supuesto, son puras y santas, pero están con Él también. El libro de los Salmos es una sinfonía de sentimientos, temor, confianza, angustia, alegría, satisfacción, desánimo y entusiasmo. Me encanta el libro de los Salmos porque ahí vamos a encontrar todas las emociones. A veces podemos sentirnos tristes, alegres, satisfechos, miedosos, enojados, etc. Lo cierto es que una emoción sin control es como un amo que nos esclaviza. Y debido a eso tenemos tormentas sin control. Los divorcios no comienzan que me levanté esta mañana y me quiero divorciar. Comienzan a veces con detalles pequeños, con pleitos mal arreglados, con emociones mal administradas, porque hasta eso hay que saber cómo pelear. Y muchas veces no lo sabemos, simplemente nos dejamos ir por la ira, por el enojo, por lo que estamos viviendo en ese momento. Vamos a ver en el Salmo 139, del 1 al 4, Dios nos conoce a todos nosotros y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. En el 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El problema es que el ser humano queremos a veces darle el control total a nuestro corazón y nos dejamos guiar por el corazón. Cuando ya Dios nos dijo en su palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y la palabra perverso en el original significa no tiene remedio. Por eso el ser humano necesita un cambio de corazón que solamente Cristo puede darnos. Entonces, nos queda claro que desde Génesis están las emociones en el ser humano. Vamos a ver que hay también sentimientos. De estos no voy a hablar, solo los voy a mencionar, porque nos importan más las emociones, porque de la emoción se produce el sentimiento. Las emociones, los sentimientos son felicidad, gratitud, odio, pérdida, inferioridad, envidia, vergüenza, culpa, nostalgia. Algunas de ellas, porque hay muchas. Pero hoy vamos a identificar las emociones esta noche. Porque ni siquiera eso a veces
hemos aprendido. Y tanto usted como yo nos hemos dejado guiar como nos han educado en el mundo, porque muchas veces hemos venido del mundo y así seguimos funcionando. Es importante que la palabra nos diga cómo debemos funcionar. Si queremos vivir una vida abundante como Dios la ha prometido. Saber cuándo y por qué estoy triste, cuándo y por qué debo estar alegre. Vamos a hablar de algunas de ellas. Vamos a hablar de las 6 básicas que hoy están hablando. Uno de ellos es el enojo. Es ira, es cólera, es la respuesta caracterizada por una sensación de disgusto y resentimiento y por el aumento de adrenalina del ritmo cardíaco frente a un estímulo que es el sujeto perjudicial. Pero eso no es nuevo. Vamos a ver en el Nuevo Testamento que en Efesios, un versículo que ustedes lo han oído muchas veces, lo han escuchado en prédicas y quizás se lo sepan de memoria. Airaos. No dice, no vayan a airarse, no, airaos. Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo puede ser una bendición porque te puede ayudar a enfocarte y te puede ayudar para resolver un problema. La situación es que no hemos aprendido a manejar el enojo. Hay enojos que son correctos. Si usted se enoja porque le quieren violar a su hija, ese enojo es correcto. Hay que saber por qué estamos enojados. Y una de las cosas que generalmente cuando doy consejería, y ya sea cristiano o no, les ayudo a enfocarse por qué está enojado. No es que fíjese que esto, que lo otro, no, piense por qué está enojado. Cuando me responde la segunda vez, me responde con cosas diferentes que me dijo a la primera. Dejo que desarrolle esa idea y le pregunto por tercera vez. Ahora respóndame la siguiente pregunta. ¿Cuál es el enojo en su alma? Porque en lo profundo es donde tenemos que buscar por qué estamos enojados. Si tan solo meditáramos de esa manera y pensáramos más concienzudamente sobre lo que estamos enojados, la cosa podría manejarse de mejor manera. Porque la persona enojada tiende a echarle la culpa al otro, a las circunstancias, al gobierno, a la medicina, a las vacunas. Solo por decirles que a veces nos desligamos de esa manera, ¿verdad? Pero ahí dentro de casa, él es el culpable porque no me hizo el mandado. Ella es la culpable porque no tenía lista la comida y por eso estoy enojado. Pero eso no es un motivo para enojarse. Puede que tenga un disgusto, pero puede preguntar cuál fue la razón por qué la comida no estaba hecha y si puede ayudar en ese momento. Creo que nos evitaríamos muchísimos problemas. Y miren, hermanos, la vida cristiana es práctica. No es simplemente de aprenderme el versículo de memoria y de venir el domingo a la iglesia. Es para que lo vivamos todos los días. Todos los días. Cuando yo no era cristiana, había aprendido la modalidad de mi madre, que se enojaba y gritaba. ¿Cuántas aquí han gritado alguna vez? Vamos a ver, levanten la mano. ¿Cuántos han gritado aquí alguna vez? Muy bien. Gracias por ser honestos. Entonces, ¿pero a qué se debían esos gritos? Es que así había aprendido. Se perdían las llaves y ¿cómo es posible que las llaves se hayan perdido? ¿Que dónde están? ¿Que quién las agarró? Y vamos con el grito y con el ceño fruncido.
¿Por qué tenemos que fruncir el ceño? ¿Por qué tenemos que gritar? Es más, la Biblia dice, quítense de vosotros toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Es importante que cuando estemos enojados revisemos la razón real, y eso solo usted puede hacerlo. Revise la razón real por la que está enojado, porque eso puede cambiarle el entorno. Y si su enojo es válido, ya al profundizar internamente, ese tiene que ayudarnos a mejorar la situación por la cual estamos enojados. Porque mire que en Génesis 27:43, la primera vez que aparece el enojo, por cierto, ¿verdad? Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Porque el hermano lo quería matar, ¿se acuerdan? Entonces la mamá busca una manera para que se mitigue el enojo de aquel y no salga perjudicado. No vamos a entrar en materia si estuvo correcto o si no estuvo correcto. Solo veamos cómo la Biblia nos muestra esto. Tenemos dos maneras de vivir y somos nosotros los que elegimos. Una, intoxicados, dañando el sistema nervioso y las defensas de nuestro organismo, produciendo enfermedades autoinmunes por el mal manejo de nuestro enojo. O podemos vivir desintoxicados, una vida en equilibrio, enfocados y con entendimiento. Nos corresponde elegir. Consideremos algunos ejemplos y se los voy a dar porque es la cosa que más nos cuesta manejar a veces. Piense antes de hablar. Mire, aún en esos comentarios que algún buen hermanito le llega a hacer, fíjate que fulano dijo tal cosa de vos, hasta en eso tenemos que ser inteligentes. Usted no sabe si este buen hermanito le aumentó o lo dijo bajo otro contexto o le puse palabras que no había dicho el otro. A veces hay que escuchar, pero ¿sabe qué? No se deje guiar por eso. Respire profundo cuando esté enojado para que pueda calmarse. Una vez que se haya calmado, exprese su malestar de manera adecuada. Mire, ya ahí el enojo se empieza a bajar. Tómese un descanso, identifique posibles soluciones y recurra a las declaraciones en primera persona. Yo pienso que sería mejor tal cosa. Yo creo. No, es que tú no sabes. Así se debe de hacer. Eso ya estaba mal. Ya está mal. Y esos son los conflictos a veces en iglesias, en oficinas, en familias. ¡Qué terrible! Es necesario que aprendamos a manejar las emociones. Y no es como nos enseña la película, que cada uno quiere tomar el control. No, es que ninguna de esas emociones debe tomar nuestro control. De eso no voy a hablar ahora, sino hasta mañana. Ok. Pero no guarde rencor. Es otra de las cosas que nos cuesta manejar. Pero es en base al enojo. Nos cuesta manejar. Miren, me acuerdo que mi padre tenía un dicho. Él nunca fue cristiano, pero tenía un dicho. Que cuando hoy lo reflexiono digo, tenía bastante razón. Dicen que dicen, deja que digan. Porque uno es bien bobo. De todo lo agarra personal. En vez de meditar y pensar. Bueno, aquel hermano dijo eso de mí, pero no me conoce bien. Y si nosotros aprendemos a manejar esto, vamos a enseñar a la generación que viene detrás de nosotros a manejar la vida de manera distinta.
Creo que a más de alguno de nosotros nos ha pasado que hemos manejado muy mal el enojo, pero nos corresponde manejarlo adecuadamente. Es necesario cambiar la forma de pensar. Realmente lo común, lo inmediato, los patrones que tenemos de la cultura en la familia, que las personas enojadas gritan, dicen palabras hirientes, humillan a los demás, los insultan. Pero mire, eso no es raro en el mundo. Lo que sí, que ya no debe estar en los hijos de Dios, porque debemos aprender a manejarlo. Si usted no sabe cómo hacerlo, busque ayuda dentro de la iglesia. Hay maneras de cómo ayudarle y podemos hacerlo con el mayor gusto. Reemplacemos todo esto por pensamientos razonables. Solo los animales se dejan guiar por el instinto. Nosotros somos humanos y tenemos que razonar y pensar lo que estamos haciendo. Entonces, yo tuve una frase que decía mucho a personas cuando las aconsejaba: el mundo y la vida no se termina porque su esposo la dejó. Es cierto, claro, va a ser doloroso y hay que acompañar a esa persona en ese proceso, pero la vida no se acaba por eso. Tenga cuidado entonces cuando esté ayudando a otros a manejar estas situaciones. Una amiga que quiero mucho, yo le entregaba trabajos para que me los hiciera. Y yo le daba una fecha. Eso fue hace más o menos unos 20 años quizás. Éramos amigas, hermanas en Cristo. Yo la quería mucho. Trabajaba excelente en el área que yo le pedía algunas cosas. Pero ¿sabe qué? Llegaba la fecha y no me entregaba las cosas. Y Ana María Granado sentía que se le paraban los pelos. Era horrible para mí que en la fecha no me entregaba las cosas. Pero, dejándose transformar por la palabra, yo no la quería perder como amiga y ni humillarla. Era mi hermana en Cristo. Entonces tuve que tomar una decisión. Tenía dos opciones. Una, ya no darle trabajo. O dos, cambiarle yo la fecha y darle una fecha que no era en la que los necesitaba, sino antes. ¿Cuál cree que tomé? ¿Cómo? Cambiar la fecha. Hasta el día de hoy somos amigas, me sigue trabajando en las cosas porque trabaja excelente. Y se acabó el disgusto, aunque yo le llamé la atención y le dije: mira, siempre me mentís y le mentís a todos tus clientes. Pero como ella tenía una forma muy peculiar y muy linda de ser: ay, Ana, si no es para tanto. Para ella no era para tanto, para mí sí. Entonces, tuve que cambiar la fecha. Entonces, si yo lo iba a ocupar el 20, le decía: el 10 los necesito. Y así yo sabía que se iba a atrasar, pero el 20 yo los iba a tener. Muy bien. Recuerde que a veces la gente no lo hace porque nos odie, porque le caigamos mal. La gente lo hace porque así se ha educado. Y no tiene nada en contra de nosotros, simplemente es su costumbre. Es la cultura latina a veces, ¿verdad? Entonces, por eso es importante cambiar la manera en que trasladamos nuestras exigencias. A veces nosotros decimos: ¿y no sabe eso? A veces la gente no lo sabe. Pero eso cualquiera lo sabe. Yo, pero quizás usted no. Mire cómo tenemos que cambiar. Y cómo tenemos que saber trasladar las cosas a la gente. Ok, vamos a ver entonces la tristeza. Es la respuesta caracterizada por una sensación de melancolía frente a un estímulo que el sujeto considera doloroso emocionalmente. Pero la tristeza está en la Biblia. Romanos 9:2. Que tengo gran tristeza, dijo Pablo,
y continuo dolor en mi corazón. Es parte de la vida, la tristeza. Pero también esto puede ayudarme a reflexionar sobre mi vida y tener un enfoque adecuado. Cuando en algunas oportunidades he pasado por un momento triste, me ha servido para reflexionar y para darme cuenta de algunas cosas que tengo que cambiar. Hermanos, toda emoción debe servirnos para algo y la Biblia tiene las maneras en cómo manejarla. Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero fíjese que en 2 de Corintios 2:5, fíjese lo que Pablo dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo. Ese pasaje se lo recomiendo que lo lean, porque ya en el 7 dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Aquí está el manejo de cómo podemos en un momento de tristeza manejar la situación. ¿Y usted por qué está triste? ¿Que no es cristiano? No, somos cristianos, pero podemos tener tristeza. Pablo lo tuvo y lo vemos aquí en la palabra. Entonces, vamos a ver también el desagrado. Es otra de las emociones que necesitamos manejar, ¿verdad? Esto puede ayudarme a establecer límites y protegerme de personas o situaciones que te desagradan, que te causan daño, que son tóxicas. Es poner un límite. Por ejemplo, a veces en las relaciones interpersonales encontramos personas con las cuales nos cuesta llevarnos bien, porque quieren buscar pleito, porque nos hieren, porque nos manipulan, porque a pesar de ser hermanos en Cristo, todavía usan palabras vulgares y nos incomoda. Este desagrado es correcto, pero tenemos que saber manejarlo y también ayudar a las otras personas a que su vida sea transformada. Aquí vamos a ver el desagrado. Génesis 27:41. Y aborreció Esaú a Jacob. Porque desagrado también es aborrecer. ¿Y qué resultó? Que iba a matar a su hermano. Y mire su mamá, y dijo Rebeca a Isaac en el 27:46, fastidio tengo de mi vida. Porque Esaú se había casado con una mujer que a ella no le agradaba. ¿Y qué hizo Jacob? Buscar del pueblo de ellos, ¿verdad? Pero en Salmo 26:5, mire lo que dice David, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. En el 31:6, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Hay parte de desagrado que es correcta, bajo los lineamientos bíblicos. Entonces, vamos a hablar del miedo, que también la Biblia nos muestra que es una emoción que está puesta en nosotros, que Dios la puso desde el Edén. Es la respuesta caracterizada por una sensación de angustia frente a un estímulo que se considera peligroso. Entonces, es la protección ante un riesgo real. Te advierte, te hace estar alerta. Adán tuvo miedo. En Génesis 3:10 aparece por primera vez el miedo. Y cuando la Biblia hace que aparezca por primera vez una palabra, así se va a manejar
en la Biblia todo el tiempo. Mire lo que dice. 3 días. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El miedo es amedrentar, atemorizar, espantar. Moisés tuvo miedo. ¿Se acuerda de Moisés cuando tuvo miedo? Éxodo 2:14. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. El miedo está presente en la Biblia. David tuvo miedo. Segunda de Samuel 19:9. El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo a Absalón, por miedo a su hijo. En Salmos 31, 13 y 14, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes. Un hombre conforme al corazón de Dios tuvo miedo. Mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Y aquí viene la clave. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En algún momento de la vida vamos a tener miedo. Hay que aprender a manejarlo. Y cuando se trata de los hijos, cuando están pequeños y tienen miedo. Mi hija menor empezó a tener mucho miedo porque soñaba que siempre la secuestraban. Tenía como 5 años. Y tenía una compañera que la manipulaba, de 5 añitos. Y yo me acuerdo que en vez de ir a hablar con los papás de la niña, en la cama, en las noches, yo siempre oraba con ella. Pero esa noche le dije, vamos a recordar a David y Goliat. Esto ahorita es un Goliat para tu vida. Pero Dios te da la clave de David para que tú venzas a ese Goliat. Y a los 5 años le dije, porque hija, te vas a enfrentar a muchos Goliat en la vida. Y así ha sido. Si no le hubiera enseñado en aquella época a manejar este miedo, no sé qué sería de ella el día de hoy. Entonces, es importante que lo hagamos. Es más, la Biblia tiene 365 veces la palabra no temas. Una para cada día del año. 365 veces la palabra de Dios dice no temas. ¿Por qué? Porque vamos a temer. Entonces, los discípulos tuvieron miedo. En Mateo 14, 26, cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas y dieron voces de miedo, dicen. ¿Pero qué les dijo Jesús? Tened ánimo. Yo soy, no temáis. En Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aprender a manejar cada emoción bajo los lineamientos bíblicos es la clave para mantener un equilibrio en cada emoción y en cada sentimiento también. La alegría. Hay que ilusionarse también con la vida. Es que la vida no solo es temor, no solo es tristeza, también es alegría. Todas esas emociones están puestas en la Escritura. Y por cierto, en Deuteronomio, donde se menciona la primera vez, es una orden de Dios. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que vive en tus poblaciones, y estará verdaderamente alegre. Pero la vida no solo es alegría, hermanos. A veces hay tristezas, a veces hay enojos, y si aprendemos a través de la Escritura a manejar cada emoción, creo que la vida va a ser mucho mejor.
Yo recuerdo que yo era una persona como demasiado estricta, todo lo quería como al centavo y en un orden increíble. Si algo se desordenaba de mi panorama, yo no sabía qué hacer, ¿verdad? Porque había aprendido mal. Pero a medida que fui creciendo con el Señor, para mí, si yo te citaba a tal hora y tú no estabas, después de 10 minutos no me encontrabas. En sí es una falta de respeto llegar tarde a un lugar. Los japoneses en eso son puntuales. Los alemanes no se diga. Pero comprendí que vivo en una cultura donde la gente no lo hace porque me quiere dañar. Simplemente estamos mal acostumbrados. Entonces, hoy, aquí en la mente, nos vemos a tal hora. Voy a tener que esperar media hora. Pero eso me ha hecho tener mejores relaciones y comprender mejor a las personas. La gente no es como yo y yo no soy lo mejor. Esa es idea equivocada. No, yo tengo mis parámetros, pero no por eso soy mejor que nadie. Entonces, hay que estimar también a los demás como superiores a nosotros mismos. Es un sentimiento placentero la alegría, es contentamiento, es estar contento, es regocijarse, pero no hay que desbordarse. Y la última que vamos a ver esta noche es la sorpresa. Es la respuesta caracterizada por una sensación de asombro frente a un estímulo que se considera inesperado. Y puede ser positiva o negativa. ¿Dónde está eso en la Biblia? Lucas 5:26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Yo le aconsejo que si usted quiere aprender bien a manejar las emociones, porque una hora no le va a decir cómo manejarlas, yo le animo que busque las veces que está en la Biblia cada emoción y va a ver cómo le da toda una cátedra de cómo manejar las emociones. El asombro o desconcierto nos ayuda a comprender algo nuevo, porque nos hace buscar respuestas ante lo desconocido. Vamos a ver entonces que las emociones son producidas, usted va a ver que todas son producto de lo externo, de lo que está pasando a su alrededor, son producto de eso. Y los enfoques actuales de cada una de estas emociones que están pasando por todos lados, en las redes sociales, en la literatura, en la pantalla chica y grande, así como lo están trasladando, cada una quiere tomar el control de su vida. Pero Dios nos dice quién debe tomar el control en nuestras vidas: el Espíritu Santo. Él es el que tiene que tener el control de nosotros. Porque dice la Biblia en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De estas 6 generalmente se está hablando hoy día, como dije: psicólogos, redes sociales, libros, pantallas. Como hemos visto, existen desde Génesis, pero hay una que he dejado para mañana, que es más trascendental que todo lo que hemos visto y que no es producto de lo externo. En esa me enfocaré mucho mañana para que tengamos la emoción más grande que un ser humano puede tener sin importar las circunstancias.
y que nadie se la puede quitar. Él mismo la puede ceder, pero nadie se la puede quitar. Amados míos, es importante que aprendamos a manejar las emociones, primero por nuestro bien, segundo por las relaciones que tenemos, comenzando desde casa, con la esposa, con los hijos, con los familiares, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, universidad, estudios y también con los hermanos en Cristo. Si usted quiere vivir esa vida abundante, yo le animo que no se quede solo con lo que ha escuchado esta noche, ni con lo que va a oír mañana. Vaya más allá, escudriñe la Escritura como lo debería y verá usted que realmente puede mantener un equilibrio en todas estas cosas. Vamos a orar. Papá, queremos agradecerte por esta noche, por la provisión de tu palabra, de tu paciencia para con nosotros, de verdad ser tan paciente que, Señor, no tengo más que agradecerte por haber tenido tanta paciencia conmigo en enseñarme y seguirme enseñando cómo manejar las diferentes circunstancias de mi vida y en este caso de las emociones. Esta noche, con sus ojos cerrados, si Dios le ha hablado en alguna área de su vida, yo solo voy a pedirle que me levante la mano para orar por usted desde aquí. ¿Hay alguien a quien Dios le habló? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí puedo ver sus manos. Pueden bajarla. Muy bien. Papá, queremos agradecerte por la vida de todos mis hermanos que han levantado su mano esta noche. Y yo también te pido, aún por mi vida, que yo siga aprendiendo, al igual que mis hermanos, cómo manejar cada circunstancia de la vida bajo tus lineamientos, para que en lo que haga, diga o piense, pueda honrarte y edificar también a tu pueblo. Queremos darte las gracias por la bendición de ver en tu palabra que tú ya has creado todas estas cosas y que son una bendición para nosotros. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.